La historia de México es una historia rica y milenaria, forjada por las civilizaciones antiguas que habitaron este territorio durante miles de años. Antes de la llegada de los europeos, México fue el hogar de una de las áreas culturales más avanzadas y complejas del mundo antiguo, Mesoamérica. Aquí, diversos pueblos desarrollaron conocimientos avanzados en astronomía, matemáticas, arquitectura, escritura, y sistemas de organización social y política que asombran a los historiadores y arqueólogos hasta el día de hoy. Cada una de estas civilizaciones contribuyó a crear un legado cultural único que aún perdura en la vida y en la identidad de los mexicanos modernos. A lo largo del tiempo, varias civilizaciones fueron dejando su huella en el territorio que hoy es México, creando una historia rica en matices, llena de logros y marcada por el misterio y el misticismo. Estos pueblos compartían muchos elementos, como una cosmovisión que integraba el mundo natural y el espiritual, una religión politeísta centrada en la veneración de deidades de la naturaleza, y una estructura social y económica basada en la agricultura y el comercio. Sin embargo, cada cultura también desarrolló características propias, y su contribución al acervo cultural y tecnológico de Mesoamérica es única. La historia de Mesoamérica se puede dividir en varios periodos: el preclásico, que abarca aproximadamente desde el 2500 a.C. hasta el 200 después de Cristo, cuando surgieron las primeras culturas complejas como los olmecas; el clásico, que va del 200 al 900 DC y representa la era dorada de ciudades-estado como Teotihuacán, Monte Albán y las ciudades mayas; y el posclásico, de 900 a 1521 DC, que culmina con la llegada de los mexicas o aztecas, cuyo poderoso imperio dominó gran parte de Mesoamérica en los últimos siglos antes de la llegada de los españoles. México es una tierra de profundo legado cultural, formada por diversas civilizaciones que habitaron su territorio durante milenios. Desde los antiguos olmecas hasta los poderosos mexicas, estos pueblos no solo construyeron grandes ciudades y monumentos impresionantes, sino que también desarrollaron sistemas de conocimiento y cosmovisiones complejas que influyeron en toda Mesoamérica y continúan siendo una parte esencial de la identidad mexicana actual. En este recorrido, exploraremos a estas civilizaciones en sus periodos de auge y decadencia, conociendo sus contribuciones y características distintivas. Los olmecas, conocidos como la cultura madre de Mesoamérica, fueron uno de los primeros grupos en establecer una sociedad avanzada en la región. Surgieron aproximadamente en el año 1500 a.C., en la región costera de los actuales estados de Veracruz y Tabasco. A través de sus centros ceremoniales como San Lorenzo, la Venta y Tres Zapotes, los olmecas construyeron una cultura compleja, con una estructura social jerárquica y una gran destreza en las artes. Las colosales cabezas de piedra, talladas con precisión, son uno de sus legados más impresionantes y nos dan una idea de la importancia que los olmecas le daban a sus gobernantes y figuras de poder. Los olmecas desarrollaron prácticas que influyeron en todas las culturas posteriores: el culto a los dioses de la naturaleza, especialmente al jaguar, considerado un símbolo de poder y espiritualidad, y el sistema de agricultura que incluía técnicas de cultivo de maíz, frijoles y calabazas. También fueron pioneros en la escritura y en el calendario mesoamericano, aunque muchos aspectos de su sistema de escritura son todavía un misterio para los investigadores. A medida que los olmecas declinaron alrededor del 400 AC, su legado continuó en las civilizaciones que lo siguieron, cimentando las bases de la cultura mesoamericana. Mientras los olmecas iniciaban el desarrollo de la civilización en Mesoamérica, al sureste de México y en regiones de Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador,
surgía una cultura que alcanzaría un extraordinario desarrollo: los mayas. Los mayas fueron maestros en matemáticas, astronomía y escritura, y su sociedad se organizó en ciudades-estado independientes. En el período clásico, entre el 250 y el 900 después de Cristo, los mayas construyeron ciudades impresionantes como Tikal, Uxmal, Palenque y Chichén Itzá, que aún hoy maravillan a los visitantes por su grandiosidad y precisión arquitectónica. La cosmología maya era sumamente compleja y se basaba en un profundo respeto y observación de los ciclos naturales. A través de siglos de observación, los mayas desarrollaron un calendario basado en ciclos solares, lunares y planetarios, con una exactitud impresionante. Su sistema de escritura jeroglífica, el único sistema precolombino completamente desarrollado en América, registraba la historia de sus reyes, rituales religiosos y eventos cósmicos. Estos registros, encontrados en estelas y códices, ofrecen una ventana invaluable a la mente y creencias de los mayas. Los mayas también crearon templos y pirámides que reflejan su habilidad arquitectónica y su conocimiento sobre alineación astronómica. El templo de Kukulcán en Chichén Itzá es un ejemplo asombroso de cómo integraban su cosmovisión en su arquitectura. Durante los equinoccios de primavera y otoño, una sombra en forma de serpiente aparece en la escalinata principal, simbolizando al dios Kukulcán, una de las principales deidades mayas. A pesar de su florecimiento, la civilización maya experimentó un colapso durante el siglo IX, probablemente debido a factores como la sobreexplotación de recursos, conflictos internos y cambios climáticos. Sin embargo, los mayas no desaparecieron por completo, muchas de sus ciudades continuaron habitadas, y su cultura, lengua y tradiciones permanecieron vivas, resistiendo incluso a la llegada de los conquistadores españoles. En el altiplano central de México, entre el 100 a.C. y el 650 después de Cristo, se desarrolló una de las ciudades más enigmáticas y poderosas de la Mesoamérica antigua, Teotihuacán, conocida como la ciudad de los dioses. La identidad de sus fundadores sigue siendo un misterio, pero su influencia fue vasta y duradera. En su apogeo, Teotihuacán llegó a tener hasta 200.000 habitantes, lo que la convirtió en una de las ciudades más grandes y avanzadas del mundo antiguo. La planificación de Teotihuacán es impresionante, cuenta con avenidas y complejos residenciales organizados, así como con estructuras monumentales como la Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna y el Templo de Quetzalcóatl. Estas estructuras muestran una gran precisión y habilidad en la construcción, además de estar alineadas astronómicamente, lo que sugiere un profundo conocimiento del cosmos y de sus ciclos. Los habitantes de Teotihuacán también desarrollaron una economía basada en el comercio, y la ciudad se convirtió en un importante centro de intercambio, donde se encontraban productos de regiones tan distantes como el Valle de Oaxaca y la región maya. La influencia de Teotihuacán en otras culturas fue tan grande que sus símbolos religiosos, como la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, y el dios de la lluvia, Tlaloc, fueron adoptados por muchas civilizaciones mesoamericanas. Sin embargo, alrededor del año 650 después de Cristo, Teotihuacán fue abandonada, y las causas de su declive siguen siendo objeto de debate. Algunos estudiosos creen que factores como la sequía, el agotamiento de recursos y conflictos internos pudieron haber contribuido a la caída de esta poderosa ciudad. En el Valle de Oaxaca surgieron dos culturas que también dejaron una marca profunda en la historia de Mesoamérica, los zapotecas y los mixtecas. Los zapotecas, cuya capital era Monte Albán,
Establecieron una de las primeras culturas urbanas en Mesoamérica alrededor del año 500 a.C. Monte Albán es famosa por su arquitectura monumental y por las tumbas decoradas con relieves y murales que revelan la importancia de los rituales y de la vida después de la muerte en la cultura zapoteca. Los zapotecas desarrollaron un sistema de escritura y un calendario, lo cual indica un alto nivel de organización social y cultural. Además, eran expertos en la agricultura y construyeron un sistema de terrazas en las montañas para cultivar maíz, frijol y otros productos esenciales. La sociedad zapoteca se dividía en clases y estaba gobernada por una élite religiosa y política que residía en Monte Albán. Los mixtecas, otro grupo que ocupó la región de Oaxaca, surgieron más tarde y desarrollaron una cultura rica en arte y en historia. Fueron grandes maestros de la orfebrería y crearon códices en los que narraban sus historias y genealogías. Estos códices mixtecos son una fuente invaluable de información sobre su historia, y su estilo artístico es característico por su colorido y detallado simbolismo. Al igual que los zapotecas, los mixtecas tenían un sistema de organización social jerárquico y una religión profundamente conectada con la naturaleza y los ciclos de la vida. Hace siglos, en el corazón de lo que hoy conocemos como México, floreció una de las civilizaciones más fascinantes y poderosas de la historia, los aztecas. Este pueblo, cuyo verdadero nombre era Mexicas, había llegado a lo que ahora es la Cuenca de México en el siglo XIV, buscando un lugar prometido según una antigua profecía. Allí donde vieran un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente, sería su hogar. Y así lo hicieron. En una isla en medio del lago Texcoco, levantaron Tenochtitlán, una ciudad impresionante que, a su altura, sería una de las más grandes y avanzadas del mundo. Los aztecas construyeron templos y pirámides colosales, como el Templo Mayor, dedicado a los dioses Huitzilopochtli y Tlaloc. En sus mercados se intercambiaban desde objetos de lujo, como joyas de jade y plumas preciosas, hasta productos básicos como maíz, frijoles y cacao. El comercio y la agricultura eran los pilares de su economía, y los aztecas desarrollaron técnicas avanzadas como las chinampas, islas artificiales que les permitían cultivar en los lagos. Pero, más allá de su capacidad para crear una ciudad asombrosa, lo que destacó a los aztecas fue su profunda relación con lo divino. Para ellos, el mundo estaba en constante equilibrio, y los dioses jugaban un papel crucial en la vida cotidiana. Cada año, los aztecas realizaban grandes ceremonias para honrar a sus deidades, y uno de los momentos más significativos era la llamada Fiesta de la Nueva Fuego, donde, al final de un ciclo de 52 años, todos los fuegos se extinguían y se encendía uno nuevo para asegurar la continuidad del universo. El pueblo azteca era también profundamente jerárquico. El Tlatoani, el emperador, era la figura más importante, elegido por un consejo de nobles, pero su poder era solo el reflejo de un sistema donde las clases sociales eran rígidas. Los guerreros, por ejemplo, gozaban de un estatus elevado, mientras que los comerciantes, artesanos y campesinos desempeñaban papeles fundamentales en la estructura social. Sin embargo, este imperio tan vasto y complejo tenía sus propios desafíos. En 1519, el encuentro con los españoles, liderados por Hernán Cortés, marcó el fin de la civilización azteca. Las alianzas con otros pueblos indígenas, las enfermedades traídas por los europeos y la astucia de los conquistadores llevaron a la caída de Tenochtitlán en 1521, tras un largo asedio. Hoy, los aztecas siguen siendo un símbolo poderoso de la identidad y cultura mexicana, y su legado perdura en las tradiciones, el arte y el lenguaje.
En cada rincón de México, la influencia de los aztecas se siente, recordándonos que su grandeza no solo estuvo en la construcción de templos, sino en su profunda conexión con la naturaleza, el cosmos y su sociedad. En los valles, en las montañas, en los desiertos y en las selvas de este vasto país, se encuentran huellas de civilizaciones que, aunque ya no habitan este mundo, siguen presentes en cada rincón. Estos pueblos, como los aztecas, mayas, zapotecas, mixtecas y olmecas, entre muchos otros, construyeron una rica herencia cultural que no solo forma parte de la historia de México, sino que debe ser un motivo de orgullo para cada mexicano. Hoy en día, la herencia de estas civilizaciones sigue viva en la cultura mexicana. Las lenguas indígenas siguen siendo un vehículo vital de conocimiento y tradición. Las tradiciones de las comunidades indígenas que descienden de estos grandes pueblos perduran a través de los rituales, las danzas, la música y las festividades. En lugares como Oaxaca, Chiapas, Puebla y Yucatán, por ejemplo, se celebran rituales que remontan sus raíces a tiempos prehispánicos. Las fiestas de Día de Muertos, tan emblemáticas y reconocidas mundialmente, no son solo una tradición mexicana, sino una mezcla de las creencias ancestrales sobre la vida y la muerte que los aztecas y otras culturas practicaban. ¿Y qué decir de la gastronomía? Muchos de los platillos que hoy consideramos mexicanos tienen su origen en el mestizaje cultural entre las antiguas civilizaciones y los europeos, pero su base, sin duda, son los ingredientes que las culturas prehispánicas cultivaban y que siguen siendo esenciales en la dieta actual. El maíz, el chile, el cacao, el frijol, el aguacate, entre otros, fueron cultivos fundamentales para los antiguos mexicanos y siguen siendo protagonistas en nuestra cocina. Cada bocado de un tamal, un mole, una tortilla, nos conecta con esa historia milenaria que forma parte de nosotros. El legado de las civilizaciones prehispánicas también es un recordatorio de la resiliencia. A pesar de la llegada de los conquistadores, de las epidemias y de los cambios radicales que impuso la colonización, muchas de estas culturas y sus descendientes lograron sobrevivir y mantener viva su identidad. La historia de México es una historia de mestizaje, pero también de resistencia y orgullo por sus orígenes. Ser mexicano es, en gran medida, ser heredero de estas grandes civilizaciones. Es tener dentro de uno mismo la fuerza de los guerreros aztecas, la sabiduría de los mayas, la creatividad de los zapotecas y mixtecas, y el conocimiento profundo de la naturaleza de los olmecas. Cada rincón de México, cada piedra, cada ritual, cada palabra en lenguas indígenas, lleva la marca de este pasado glorioso. Por todo esto, debemos sentir un profundo orgullo de las civilizaciones que florecieron en lo que hoy es México. No solo por sus logros materiales y científicos, sino por la rica herencia cultural que nos dejaron. Somos herederos de un pueblo que supo mirar al cielo, respetar la tierra y crear una civilización que, a pesar del paso del tiempo, sigue viva en nosotros.